Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Ya hemos podido ver algo por arriba nada más, la responsabilidad del hombre. Y creo que cada uno de nosotros, de manera particular, ha sido señalado en algún aspecto. De alguna manera el Señor en su palabra nos trae a la memoria cuáles son las cosas que el Señor espera de nosotros. Y seguramente ante esa realidad, vemos lo deficiente que es nuestro trabajo. Y qué importante es poder tomar esa responsabilidad con la fuerza del Señor y poder desarrollarla en nuestra vida. Sin duda, si pensamos en que podemos hacerlo en nuestra fuerza, el fracaso va a ser grande, pero si descansamos en la gracia de Dios, bueno, indudablemente hay mucha esperanza. Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esa es la determinación que debemos tomar, ¿no? A la hora de escuchar cuál es la tarea del hombre o la responsabilidad del llamado del hombre, debemos hacerla confiando en la gracia de Dios. En esta segunda enseñanza vamos a pasar a la responsabilidad o el llamado de Dios a la mujer. Y vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 18. Es un pasaje que ya leímos. Y este pasaje nos va a volver al principio, pero sobre todas las cosas nos va a poner en el panorama, en la claridad de saber cuál es el propósito del diseño de Dios para la mujer. Vivimos en una generación que ha desvirtuado y ha confundido y ha propuesto otros diseños, otras ideas con respecto a la mujer, qué es lo que la mujer tiene que ser socialmente en la casa. Se había puesto de moda la palabra empoderamiento, donde la mujer es como que cobraba una super fuerza y entonces ahora debía liberarse de la opresión, de todo lo que culturalmente le habían impregnado. Y la realidad es que cuando vamos a las Escrituras, la palabra de Dios es sumamente clara, precisa, y nos devuelve la idea original del llamado de Dios a la mujer. Lo que debemos recordar es que, al igual que el hombre, la mujer también es llamada a darle la gloria de Dios en todo. Quiero detenerme un poquito en esta frase porque muchas veces, generalmente es algo que nosotros utilizamos indiscriminadamente, la frase hacer todo para la gloria de Dios, y muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo vivo como mujer para la gloria de Dios? Bueno, uno de los aspectos de vivir para la gloria de Dios no solamente es decir a Dios la gloria, sino que fundamentalmente trata con el hecho de poder reflejar quién Dios es. Si yo quiero vivir para la gloria de Dios, lo que tengo que determinar es que mi llamado en darle la gloria de Dios es retratar, reflejar en mi conducta la conducta de Dios. Si esa es la manera correcta de darle a Dios la gloria. Bueno, lo que Dios llama glorioso, santo, el mundo lo llama opresión. Cuando escuchamos esa discusión de las mujeres incrédulas o del feminismo atacando a la iglesia, dice, bueno, esa figura del diseño de Dios para la mujer es una opresión, está coartando la libertad de la mujer, está impidiendo que la mujer se exprese, crezca, todo lo que seguramente hemos escuchado. Y lo que Dios diseñó con sabiduría, con amor, el hombre, la mujer lo ve como un acto represivo y arrogante de parte de Dios, ¿no? Siendo Él el creador de la mujer, no tiene la libertad de decir lo que la mujer debe ser. Y una de las áreas más afectadas es justamente la figura, el propósito y el rol de la mujer en el hogar, en la sociedad, en la iglesia. Muchas mujeres pueden luchar con esta figura, ¿no? Al final, ¿cuál tengo que ser? ¿La que me propone la sociedad? ¿La que me propone los incrédulos? ¿Los movimientos feministas sin Dios? ¿O lo que la iglesia me enseña? Y a veces, si la iglesia es deficiente en enseñar correctamente, también quedamos con una imagen desvirtuada del llamado de Dios. Muchas mujeres, hermanas sinceras, pueden estar luchando con esta realidad.
¿Cuál es mi rol? ¿A qué me ha llamado Dios? ¿El llamado de Dios me limita o me exalta? ¿Por qué Dios me diseñó así? ¿O por qué Dios no me hizo como mi esposo, como un hombre? El punto no es lo que la cultura trata de imponernos, que es lo que es la lucha permanente en cada generación. La cultura quiere sobreponerse a la verdad del Evangelio y quiere subirse al ring en esa lucha entre a ver quién es más fuerte y quién gana. Y en gran parte, si hay alguna victoria de parte de la cultura, es porque la iglesia no ha cumplido su rol, su parte, de enseñarnos bíblicamente este tema de la función de la mujer y cuál es su rol. Bueno, la pregunta es, o debería ser, ¿qué dice el Señor? Hermanos, hay una escena maravillosa en el libro de Hechos donde Pablo, siendo todavía Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, tenía, dice, un documento firmado para ir a buscar a cristianos en una ciudad y va camino a Damasco, y en ese camino a Damasco el Señor se le aparece y el Señor lo salva. Y ese perseguidor que aborrecía el Evangelio de los cristianos y a Cristo, de repente dice, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y esa debería ser la pregunta constante en nuestra vida. Como mujer, como mamá, como hermana, como una hija de Dios, debo preguntarme, Señor, ¿qué quieres tú de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga? La pregunta más importante en este tema es, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios de cada una de ustedes? Bueno, el punto no es lo que la cultura feminista o la cultura sin Dios propone, sino lo que Dios nos manda. Bueno, vamos a abordar este tema también de la misma manera en 3 puntos principales, que es la naturaleza del llamado, los deberes del llamado y la promesa de ese llamado. Bueno, vamos a leer entonces ahora sí Génesis 2:18 y dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, lo que vamos a ver en primer lugar es la naturaleza de este llamado, o la naturaleza de la mujer como un reflejo de Dios. Nosotros leemos en Génesis 1:27 que dice que Dios creó al hombre a su imagen, y decíamos que esto no está limitado a una cuestión de género, varón o mujer, sino al hombre en su general, como creación, como un ser creado, tanto la mujer y el hombre, por Dios. Y en ambos, Dios creó o impregnó su imagen, su carácter. En ambos casos, de distintos lugares y de manera diferente, el hombre y la mujer son llamados con un mismo fin, que es darle la gloria de Dios, y que es desde maneras distintas retratar el carácter de Dios. Esto implica una verdad enorme, con un peso teológico y doctrinal profundo. El hombre y la mujer poseen la misma dignidad. Para Dios no es más importante el hombre y menos importante la mujer. Ambos son importantes y ambos son dignos de su consideración. De hecho, Cristo no murió solamente por los hombres, sino que murió por las mujeres y por los hombres. Y algo que es característico del Evangelio es que el Señor, sobre todo el Señor Jesús, en todo su ministerio público se encargó deliberadamente
de poner a la mujer en su lugar. Muchas de las referencias a las sanidades, al cuidado que él tuvo de las mujeres, era una intención de que la mujer pudiera hacerse visible socialmente. Era reconocer, era honrar, era destacar. La mujer es importante para Dios. En aquella época la mujer no tenía derecho, no tenía ninguna libertad. La mujer era como un elemento más en la casa. Bueno, hay varias frases de esto. Y en algunos casos los rabinos más reconocidos de la época señalaban que la mujer solamente había nacido para llevar adelante la procreación, nada más. Y era terrible porque no es eso el diseño de Dios, pero el hombre en su pecado, en su maldad, desvirtuó completamente la creación de Dios. Pero entonces lo que la palabra nos dice al leer Génesis, cuando vemos que Dios creó al hombre, a la mujer y al hombre a su imagen, quiere decir que para Dios el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, el mismo reconocimiento, el mismo peso. Sin duda, cada uno de ellos, de distintos lugares, ejercen roles distintos, pero a la vez complementarios. Ambos reflejan a Dios, pero de distintas perspectivas. Dios en su plenitud ha determinado que su imagen no sea reflejada solamente o exclusivamente por el hombre. Un Dios tan grande, tan vasto, tan amplio, no puede reducirse a la mera expresión de lo que el hombre puede mostrar. La mujer también tiene parte en esta preciosa tarea que como creación tenemos de reflejar el carácter de Dios. Bueno, la mujer como ayuda idónea es el diseño divino de Dios, para la mujer. Génesis 2:18, la expresión hebrea donde dice una ayuda idónea. Bueno, esto no quiere decir que ella fue creada en segundo lugar con el simple fin de servir, colaborar y ayudar, sino que tiene una manera significativa de expresar el carácter de Dios. Cuando hablamos de ayuda idónea o de la palabra idónea, no significa alguien inferior, sino que significa alguien fuerte que está ayudando. Quiere decir que la mujer fue puesta como ayuda idónea, como ayuda complementaria, porque iba a ser dotada por Dios con esa fuerza necesaria para ayudar la carencia de su esposo. El complemento exacto es alguien fuerte y necesario que está dispuesto a ayudar. Un ayudador en quien el hombre puede confiar. Eso debería ser la mujer para cada uno de nosotros, no en el concepto mal interpretado del mundo donde generalmente el que ayuda es el abusado, es el que se lo usa o se lo llama solamente cuando hace falta algo y cuando me puede ayudar. No, está hablando de que yo quiero tener cerca a esta persona porque es lo que necesito, es lo que me complementa, es lo que me ayuda. Adán fue creado intencionalmente por Dios, podemos decirlo incompleto. Por eso el pasaje de Génesis nos dice que Dios llama a Adán y le dice ponele nombre a todos los animales creados y fue poniendo y cada uno encontró su pareja, pero dice Dios, y Adán no encontró pareja para sí. Bueno, intencionalmente Dios lo creó en esa manera. Dios pudo haber creado en la misma vez, cuando sacó tierra y le dio forma y sopló aliento de vida, pudo hacer también la compañera para Adán, pero Dios permitió que Adán pudiera experimentar esa necesidad. Recuerdan, cuando nosotros vamos a Génesis, la tarea que Dios le dio al hombre era sojuzgar sobre el Edén, pero también procrearse. Y esto sin una mujer, según la naturaleza o la biología que Dios creó, es imposible que Adán pudiera llevar adelante esta tarea si no es de la mano de una mujer. Adán fue creado intencionalmente incompleto y la mujer entonces aparece en escena y cumple ese papel fundamental para ayudar al hombre, para complementar lo que el hombre necesita. Si Adán estaba dispuesto a cumplir con la responsabilidad que Dios le dio en el huerto de gobernar, multiplicarse y llenar la tierra,
Sin la mujer, la tarea sería imposible. No estamos hablando de que la tarea iba a ser difícil, no, no, no. Si no está la mujer, esa tarea es imposible. Y esto nos lleva a ver cómo Dios en su sabiduría, en su soberanía de todas las cosas, su propósito era que el hombre pudiera experimentar esa necesidad. Yo necesito a esa mujer. No solamente por una cuestión romántica, relacional, sino porque para cumplir con lo que Dios diseñó, la mujer era extremadamente necesaria. Esto nos enseña que la mujer no es un accesorio en la vida de Adán, mucho menos en la vida del hombre caído hoy, sino que la mujer es indispensable. La mujer no solo acompaña y ayuda a que el hombre cumpla ese propósito santo de liderar su casa, sino que la mujer es necesaria como un medio de gracia para que el varón pueda llevar adelante ese liderazgo que Dios puso en sus manos. De la misma manera que Adán no podía cumplir en el huerto con esa tarea de procrearse y poblar la tierra, de la misma manera el hombre no solamente es llamado a replicar esa realidad de tener hijos, sino no puede liderar si no tiene una esposa a qué guiar, una esposa a qué liderar, y mucho menos formar una familia con hijos que vendrían en un futuro, a menos que tuviera una mujer conforme al diseño de Dios. La mujer, curiosamente, no fue creada del polvo de la tierra. Dice que fue creada de la costilla de Adán. Fue creada representativamente para ser una unidad cercana, inseparable, una compañera de vida con el hombre. Bueno, hay un comentarista que dice que la razón por la que Eva no fue creada de los pies de Adán es para no ser pisada, no fue creada de la cabeza de Adán para no ser gobernada, pero sí fue creada de su costado para mostrar esa cercanía, pero también que para Dios son los dos iguales. Ni está para pisar, ni ser pisada, no está para liderar, ni para gobernar, sino que delante de Dios ambos son iguales. Bueno, la mujer es esa compañera, ese ser necesario e ideal que el varón necesita para llevar adelante el llamado de Dios también para su vida. Bueno, así como el hombre encontró una ayuda complementaria en su vida, en la mujer que Dios le dio, la mujer también complementa la vida del hombre en este tiempo. El hombre y la mujer fueron creados para ser complementarios, pero a causa del pecado la mujer ha llegado a despreciar, a desconsiderar, a odiar el rol y la posición gloriosa que Dios le ha concedido de ser ayuda idónea. Entonces, el llamado, hermanas, de la mujer, o de parte de Dios a la mujer, es a retomar esta virtud piadosa del diseño de Dios, a poder recordar, yo soy una ayuda para Él. Él me necesita a mí, a la mujer que Dios le dio, a la mujer que preparó para Él. Bueno, en segundo lugar, la mujer como un reflejo del carácter ayudador de Dios. La palabra eser se usa frecuentemente para referirnos a Dios, como eser significa ayudar, ¿no? Como el ayudador. 1 Samuel 7:12 dice, tomó Samuel una piedra y lo puso en Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben Eser, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bueno, Dios mismo se da a conocer como el ayudador, como el que está listo para ayudar. Dice Génesis 49:25, por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba y bendiciones del abismo que está abajo. El Dios de tu Padre que te eser o que te ayuda. Bueno, Salmo 75 dice, mas yo estoy afligido y necesitado. Oh Dios, ven pronto a mí. Tú eres mi socorro y mi libertador. Señor, no tardes. Un versículo más, Éxodo 18:4 dice,
el Dios de mi padre, que me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Dios mismo, hermano, se revela orgullosamente, o mejor dicho, exaltando su carácter santo de salvar, de socorrer, como quiero que me conozcan a través de las naciones, como el Dios que ayuda. Qué hermoso es saber que Dios es cercano, que Dios no está solamente en su trono reinando y nos mira desde lejos sin poder hacer nada, intacto, limitado. Él dice, no, yo soy un Dios que trabaja, un Dios que ayuda. El libro de Hebreos dice que nosotros podemos acudir confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para encontrar en Dios, quien está en ese trono, socorro y ayuda oportuna. Bueno, ese es el carácter de Dios. Dios mismo se da a conocer, quiere ser recordado, quiere ser buscado como ese Dios que ayuda. Por lo tanto, ser ayuda no es algo que degrada al hombre, todo lo contrario, lo exalta. Que exalta a Dios, que reconoce su bondad, su misericordia, su condescendencia con el hombre. Esto no implica inferioridad, no es tampoco un rol secundario. Todo lo contrario, nos está mostrando ese carácter santo de nuestro Dios. Cristo mismo se presenta en la escena de la humanidad reflejando ese carácter de Dios como alguien que se humilló, que sirvió, que socorrió a su pueblo. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, Cristo siendo como Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y estando, versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hecho de que Dios se haya revelado como el ayudador, el salvador, brinda la idea de que esto es algo muy importante para Dios. Esto nos está mostrando el honor que Dios encuentra en poder revelarse como un Dios que ayuda. Es interesante cuando uno repasa las distintas religiones de la humanidad. Bueno, tenemos un montón de dioses o de ídolos que llaman dioses. Y la mayoría de ellos tienen ciertas cuestiones o ciertas maneras de adorarlos. Y es interesante porque la palabra de Dios dice, todos ellos son dioses mudos. No pueden caminar, tienen manos y no hacen nada, tienen pies y no caminan, tienen boca y no habla, dice la palabra de Dios. Pero cuando pensamos en este concepto del Dios ayudador, nos habla no solamente de un Dios misericordioso y compasivo, nos habla de un Dios que obra independientemente de nosotros, tiene el poder, tiene la autoridad, tiene la determinación para ayudar a su pueblo. Las mujeres, cuando luchan con la idea de ser ayuda idónea, están olvidando que Dios mismo está mostrando ese honor, esa figura de Dios impregnado en la mujer, en esa función que ella tiene de ser la ayuda idónea de su esposo. Así como Dios ayuda a su pueblo, así como Dios socorre a su iglesia, así como Dios socorre, cuida en su función de ayudador a sus hijos, de la misma manera la mujer retrata el carácter de Dios cuando asume ese diseño de ser ayuda idónea. Entonces, debemos recordar que asumir ese rol de ayuda idónea no es rebajarse, es imitar el carácter de Dios. Hermanos, hablábamos de los hombres al comienzo, cómo los hombres deben tener muy presente a qué somos llamados, pero también la mujer está siendo llamada en esa finalidad, en esa finalidad de mostrar a Dios y cómo Él impregnó su carácter a través de esta función de ser ayuda idónea. No estamos hablando de una cuestión de menosprecio o de inferioridad, estamos hablando de que Dios pone en la mujer, distinto al varón, la posibilidad de retratar su carácter santo. Bueno, el pecado ha producido
un cambio en el diseño de Dios. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, vemos de qué manera el pecado afectó todo lo que Dios dijo que era santo, bueno y perfecto. La mujer no sabemos cómo daba luz en ese entonces o cómo daría luz en ese entonces. Pero sí sabemos que a causa de que pecó contra el Señor, dijo, ahora, a causa de tu desobediencia, tendrás dolores de parto. Con dolor darás a luz. Evidentemente eso no era lo que iba a pasar. Eso es consecuencia de su pecado. Pero también cuando pensamos en el pecado afectó y afecta su relación con Dios, su relación con su esposo, su relación con el entorno. Ahí encontramos esa pelea en Génesis 3 o esa representación donde Adán dijo, la mujer que me diste. Y la mujer, en vez de hacerse cargo, como tampoco Adán lo hizo, bueno, sí, pecamos, desobedecimos, dijo la serpiente. Entonces lo que vemos es que el pecado ha producido un cambio en el diseño de Dios. Y esto se ve afectado en la actualidad en el rol que la mujer cumple o debería cumplir en su casa, en la sociedad, en la iglesia. El hombre abandona su responsabilidad de liderar, de cuidar y guiar, y la mujer desprecia este alto llamado de Dios de ser ayuda idónea. El problema no es cultural, el problema es espiritual. Está impregnado en los corazones de cada mujer caída en el mundo. Todos van a resistirse a este diseño. ¿Por qué? Porque le es contrario, le es ajeno. Quieren otra cosa. Rechazar el rol de ayuda idónea no es solamente ir en contra del diseño de Dios, es rebeldía contra el Creador. No ser ayuda es una señal inmensa de rebeldía contra el Creador y un menosprecio de la verdadera dignidad de la mujer. De manera, hermanas, entonces que si luchamos con ese llamado que Dios te ha dado de ser ayuda a tu esposo, de no por inferioridad, sino a estar sometida y desde ese lugar ayudar, apuntalar, sostener, guiar y acompañar a tu esposo, bueno, el pecado es mucho más grave porque estamos yendo en contra del diseño de Dios. En segundo lugar, los deberes de la mujer. Aquí el enfoque no es meramente conductual, que tenga que ver con cómo somos, qué hacemos, cómo nos comportamos en determinadas circunstancias, sino que tiene que ver con la cuestión espiritual. Cómo debería la mujer ver este asunto, cómo la mujer debería relacionarse en esta realidad. La base no es capacidad, sino la disposición de realizar lo que Dios manda. No se trata de que, yo entiendo esto es lo que Dios diseñó, pero yo no estoy preparada para eso. No se trata de si estamos o no preparados, sino lo que Dios manda. Y lo que Dios manda en su condición de Señor soberano debe ser obedecido por su pueblo y por sus hijas. Los deberes no nacen de nuestra capacidad de poder llevarlo adelante, sino que se llevan adelante en una disposición de corazón de honrar a Dios y sus mandamientos. Uno de los deberes de la mujer es la disposición de amar sacrificialmente. De la misma manera que Dios llama al hombre a amar a sus mujeres, ahora Dios va a llamar a las mujeres a amar sacrificialmente. Tito 2:3. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Al final podemos concluir leyendo este versículo y decir que cuando una mujer no asume el diseño del rol de Dios que Dios le ha asignado, al final la conclusión es lo que Pablo está advirtiendo. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, la mujer debe ocupar su lugar.
Y no quiere decir que el mundo que es indiferente a la palabra de Dios o que es indiferente al Evangelio se va a levantar en una protesta general y decir que las mujeres están mal porque no están cumpliendo con el diseño de Dios y la palabra de Dios está siendo blasfemada. No, eso posiblemente nunca pase. Pero sí el trato y la reacción de las mujeres al despreciar el llamado de Dios es ese desprecio contra la palabra de Dios y contra los principios espirituales que Él ha preparado. Esto nos lleva a pensar entonces que no es simplemente una cuestión de si puedo o no puedo, si obedezco o no obedezco, si lo hago o no lo hago. No, es un tema sumamente serio. Ignorar el llamado de Dios, o peor, conocerlo e ignorarlo, es despreciar, es como que estoy blasfemando la palabra de Dios. Bueno, Pablo comienza el versículo 3 con un llamado, ¿no?, a las ancianas. Las ancianas deben ser reverentes en su porte, en su manera de vestir, en su conducta, en sus atuendos, en cómo son, en cómo se visten. Y acá no está hablando de algo específico, no hay una regla exacta que diga, bueno, se puede usar esto, esto no, esta ropa sí, esta ropa no. No, está hablando de que tiene que haber un espíritu de reverencia para con Dios. Tiene que ver no con una cuestión cultural, de moda, lo que todos se ponen, lo que todos usan, sino esto que estoy usando. Es una figura o ayuda como un elemento a mostrar mi reverencia, mi honor, mi piedad por Dios. Bueno, ese es el llamado de Pablo. En el contexto en el que Pablo estaba, bueno, las mujeres tenían ciertas libertades y ciertas prácticas que era algo público, conocido, pero que era una deshonra para el Evangelio. Y Pablo llama a las ancianas, las mujeres ya más grandes que por lo menos las jóvenes, a las que va a hablar en un momento más, ellas debían tener una conducta reverente. ¿Pero por qué? Por lo que va a decir en el versículo 4. Porque las ancianas están puestas para modelar, para enseñar a las que vienen debajo, a las mujeres. Y no solamente le dice cómo deben ser, ¿no? Deben tener un carácter reverente, sino no deben ser calumniadoras. No deben ser esclavas del vino, y deben ser maestras de lo bueno o maestras del bien. Ese es el llamado de Dios a la mujer, que ellas tienen una tarea también de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y ahí está, Pedro dice a los hombres, Efesios 5:25, que deben amar a las mujeres, y ahora dice a las mujeres, amen a sus maridos y a sus hijos. Bueno, es interesante que no se lo pide al hombre, no le pide al hombre que ame a sus hijos. Y eso no quiere decir que no lo tiene que hacer, es una cuestión natural. Así como Dios tuvo un amor entrañable, cercano con Cristo, el hombre que honra a Dios va a amar a sus hijos. Pero la realidad es que en la medida que el hombre se ocupe de amar a su mujer va a amar a sus hijos y de alguna manera suplir esa necesidad, porque posiblemente el hombre pueda tener menos posibilidades de expresar ese amor con sus hijos como la mujer sí lo puede hacer. Pero el llamado de Dios a la mujer es amar a sus maridos. Y una vez más, qué fácil sería amar a los maridos si esos maridos fueran como Cristo. Si esos maridos fueran tan santos, tan piadosos, tan humildes, tan simples, tan cariñosos, tan entrañables como es Cristo. Bueno, la realidad es que el Señor dice, pero ese sería fácil de amar, ¿no? Dice, no améis solamente a los que os aman, amen a aquellos que los aborrecen. Y si bien no es esto lo que sucede generalmente en el contexto del matrimonio, es una verdad que muchas veces nosotros, los hombres, los esposos, somos seres difíciles de amar. Y el Señor dice, mujeres, ustedes quieren honrar a Dios, ustedes quieren representar el carácter misericordioso y compasivo de Dios que fue impregnado en ustedes, ustedes quieren honrar mi palabra, amen a sus esposos. No por lo que son, no por lo que hacen bien, no por lo espirituales o correctos que son. Amen, porque este es el mandamiento de Dios para ustedes.
Es interesante porque en este contexto Pablo pone a las mujeres como algo importante, vital, no solamente en la escena del entorno familiar, sino en una iglesia y mucho más en una sociedad. ¿Se imaginan mujeres que pueden entender, que asumen con responsabilidad y compromiso el hecho de ser ancianas, reverentes en sus portes, que no sean calumniadoras, que no sean dadas al vino, que sean maestras de lo bueno y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido? ¡Qué bendición sería! Tendríamos una escuela constante de entrenamiento para las mujeres jóvenes que en algún momento llegaran a ser esposas. Tendrían personas que estuvieran mentoreando, supervisando, guiando a las futuras esposas en cómo ser mujeres. Y esto es lo que muchas veces no logramos ver, que la sociedad no está en una batalla sin tregua contra Dios. Al final lo que la sociedad, lo que el mundo, lo que el Dios de este siglo quiere hacer es destruir el diseño de Dios, porque sabe que destruyendo el diseño de Dios perdemos todo esto, de entrenar, de enseñar a las próximas mujeres a mantener, a conservar el diseño de lo que Dios estableció en Eva. Cuando nosotros pensamos en la obra redentora de Dios, no solamente podemos limitarnos en ver que Dios está salvando a una persona del infierno y lo lleva al cielo, lo traslada de las tinieblas a la luz, lo saca del mundo y lo pone en la iglesia. En su obra redentora, Dios está poniendo a la mujer en la posición de volver al Edén. Así como el hombre vuelve al Edén a través de Cristo, imitando ese segundo Adán perfecto y santo, la mujer, en la obra redentora de Dios, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, las capacita para que ellas puedan llevar adelante este diseño. Y entonces, todas las mujeres, de alguna manera, al ser salvas por el Señor, están volviendo al punto cero de la mujer creada, sin pecado, sin la caída. Y cuando Pablo está hablando de las funciones o de las responsabilidades, nos está diciendo de alguna manera cómo volver a ese Edén, cómo volver a ese estado sin caída, sin pecado. Bueno, la disposición en la mujer de amar a su marido debe estar en el corazón de cada hija de Dios, así como el Padre ama la hija de Dios, que es un Dios de amor, debería amar naturalmente. Siempre cuando entramos en este terreno del amor, siempre, nos ponemos muy poéticos y muy amplios. Y todos asumimos que sabemos qué representa amar. Pero una vez más, creo que es importante señalar que amar no es simplemente usar esa palabra maravillosa que es te amo, sino mostrarlo. Y mostrarlo es a través de actos, de determinaciones, de decisiones. Es a través de mostrar cómo Cristo mostró su amor. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que Él se entregó por nosotros. Es la misma referencia que Pablo hace en Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dios no solamente dijo, yo amo a mi pueblo, sino que Él vino y murió por su pueblo. Y en este caso el amor no nos llama a ese amor sacrificial de entregarnos por otro, pero sí a morir cada día en amor o morir a nosotros mismos para poder amar a los otros. El gran problema, el gran dilema con el que nos encontramos con esto de este llamado del Evangelio a amarnos es que nos amamos tanto nosotros mismos que nos es imposible amar a otro. Y en ese amor propio, Dios también queda afuera. Muchas veces Dios, al que decimos amar, evidenciamos una incredulidad práctica cuando no amamos al otro que Él nos manda a amar. Juan, la primera carta, dice, si ustedes aman a Dios, ¿a quién no ve? Bueno, ese amor se puede expresar o mostrar a través de amar a los hermanos que ven. De nada sirve, dice Juan, decir que amamos a Dios e ignoramos sus mandamientos. Uno de los mandamientos más conocidos es que Dios nos manda a amar.
Y quizás es uno de los mandamientos más desobedecidos. Por eso reiteradas veces la palabra de Dios nos llama una y otra vez a amarnos. Y hermanos, la realidad es que uno puede decir, bueno, lo he intentado, pero no puedo. Bueno, esa es nuestra realidad. Pero el Señor dice en Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno, quizás la manera de ver este versículo, de interpretarlo, sería que ese amor de Dios se derramó en una expresión clara en la obra redentora de Cristo, quien derramó su sangre por amor al Padre y por amor a nosotros y somos redimidos, pero también puede entenderse como que el amor de Dios nos fue derramado para verlo, cómo luce, tocarlo, palparlo, decir, esto es amar. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor. Y cuando dice la palabra que Dios derramó su amor en nosotros, podemos interpretarlo, bueno, el Espíritu está en nosotros, el amor de Dios o amar como Dios manda y ama, está en nosotros. Entonces, cuando nos paramos en esta realidad de que las mujeres son llamadas a amar a sus esposos y a sus hijos, a pesar de lo que ellos son, no son dignos, no lo merecen, no lo valoran, pero a pesar de todo eso, el Señor dice, amen a sus esposos por amor a Dios. Entonces, no puedo olvidar que Dios derramó su amor en mí para que yo entonces pueda llevar adelante esa manera de amar. Así como Cristo amó, las mujeres también deben amar, deben modelar ese amor para con su casa, para con sus hijos y para con su esposo. Dice Efesios 5:22, las casadas o las mujeres casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Me encanta cómo Pablo nos lleva a pensar en el ejemplo del Señor, ¿no? Así como las casadas están sujetas a su marido, como al Señor, y luego dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas estén sujetas a su marido. Todo el tiempo nos lleva a pensar en la sujeción de Cristo. Él se sujetó. Si hay un ejemplo de humillación, de sujeción, de determinarse a cumplir la voluntad de Dios, es Cristo. En las primeras escenas donde Él aparece en el Evangelio, Él dice, para esto he venido, para cumplir con la voluntad del que me envió. No tengo otro propósito en la vida, no tengo otra finalidad en esta tierra, sino cumplir con la voluntad del Padre. Luego el Señor en el libro de Hebreos dice, mas me preparaste cuerpo. Es interesante, la voluntad de Dios en la tierra era posible llevarla a cabo a través de un cuerpo físico. Cristo se le preparó un cuerpo, Él vino, Él fue engendrado de una manera particular, especial, sin pecado, pero de todas maneras Dios le confirió un cuerpo. ¿Para qué? Para que la voluntad espiritual escrita de Dios hiciera carne en ese cuerpo y entonces nos dejara un ejemplo para imitar. Un ejemplo de Cristo es su sujeción. Se sujetó al Padre, en esa sujeción se sujetó a los hombres que lo humillaron, que lo golpearon. Él le dijo a Herodes, no tienes autoridad sobre mí si no te fuera dada del cielo. La razón por la que ustedes pueden hacer esto conmigo no es porque soy débil, no es porque me doblegaron, es porque esta es la voluntad del Padre. Todo esto lo soporto porque esta es la voluntad de Dios. En el huerto de Getsemaní, el Señor estaba orando, dice, profundamente entristecido, dolido por todo lo que sabe que va a pasar. Y ora al Padre y le dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino que se haga conforme a tu voluntad. ¿Se imaginan las consecuencias terribles que tendríamos hoy si Cristo no hubiera
tomado esa copa de juicio, de ira, que nosotros teníamos que tomar, pero que Él de manera voluntaria y sumisa al Padre la tomó, no tendríamos esperanza, pero dado que Él se humilló y tomó esa copa, hoy tenemos esperanza. Las mujeres son llamadas a imitar a Cristo en ese aspecto, a reflejar el carácter de Dios desde esa perspectiva, esa sumisión de Cristo siendo Señor y Rey de todas las cosas. Se humilló y se sometió a la voluntad del Padre. Bueno, Primera Reyes 11:4 nos habla de que Salomón ya era viejo y que las mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto ahora con Jehová como el corazón de su padre David. Lo que dice el pasaje es que las mujeres doblegaron el corazón del sabio Salomón, el hombre más sabio después de Cristo que existió en la tierra. Todos se asombraban de su capacidad, de su discernimiento, de su intelecto, pero en un sentido positivo podemos ver el poder, por llamarlo de alguna manera, esa capacidad que tiene la mujer de doblegar el corazón de su esposo. ¿Se imaginan, usado eso positivamente? ¿Se imaginan lo precioso que hubiera sido la vida del testimonio de Salomón si esas mujeres, lejos de llevarlo a la idolatría, hubieran sostenido su corazón y su relación con Dios? Bueno, las mujeres tienen esa capacidad. Pueden ayudar positivamente a sus esposos en muchas de sus necesidades y en muchas de sus luchas. Las mujeres, naturalmente, tienen un corazón tierno y delicado, y eso puede ayudar enormemente a sus esposos. Las esposas necesitan ayudar a crecer a sus esposos, no manipulando para sus propios intereses, sino buscando el bien de su alma, la corrección de su vida. El verdadero amor, dice la palabra, edifica, pero hay mujeres que solo han sido de una ruina profunda a sus maridos por ignorar esta virtud que Dios ha puesto en sus manos. Y las mujeres, en vez de ayudar a hacer o permitir que sus esposos, por medio de esa comunión y de esa ayuda idónea, hayan sido más sabios, sus esposos han terminado de manera negativa. 1 Samuel 25:1 dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y fue al desierto de Param. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel, id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no los hemos tratado mal, ni les ha faltado nada de todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des lo que tuvieses a mano a tu siervo y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes, volviendo de este encuentro con Nabal, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, mi carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno con su espada. Y se ciñó cada uno con su espada. Y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje.
Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto a vuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada de todo el tiempo que estuvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en un asno. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Escucha la palabra de tu sierva, no hagas caso ahora a mi señor, este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está en él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Bueno, es un pasaje extenso, pero era necesario para ver la resolución de una mujer que entiende su ayuda idónea. El hombre, tal cual la palabra lo dice, era un insensato. Eso significa el nombre Nabal, un insensato, un hombre perverso, malvado. Lo vemos en sus reacciones, lo vemos en su trato desmedido con David. Pero vemos cómo el Señor providencialmente nos permite ver esa mujer que entiende cuál es su rol, que intercede en favor de su esposo. Aún en esa figura vemos una figura redentora de Cristo, quien está intercediendo por ese hombre que no lo merece. Y cuando la mujer está llevando adelante ese diseño de ser ayuda idónea, está siendo como Abigail. Está protegiendo la familia, aún a ese esposo que no lo merece, de mucho daño. Pero aún así, más precioso todavía, al interceder en favor de su esposo, Abigail nos está dando una figura de Cristo, quien luego aparecería en la escena de una mujer y en esa condición de hombre iba a interceder por su pueblo. Y eso es maravilloso, porque cuando las mujeres asumen ese rol de ser ayuda idónea, no solamente están trayendo la figura de Dios, la figura original, sino que son un retrato también de Cristo para su casa. Disposición a la sujeción voluntaria. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, esto no implica pasividad, no implica por momentos, sino que es una orden directa de parte de Dios. Es una cooperación funcional, reconociendo ellos son autoridad. Pero esto, hermanos, quiero decir que no se trata de algo rígido, algo abusivo. No, la mujer tiene en esa sujeción, está reconociendo Dios puso al hombre como autoridad. Esa sujeción debe estar limitada en el sentido de que si ese hombre no está cumpliendo o llevando adelante ese liderazgo como Dios manda, la mujer tiene la libertad de parte de Dios de no sujetarse. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en la medida que los esposos estén procurando, tratando imperfectamente de llevar adelante ese diseño de Dios, el llamado o la manera de honrar el diseño de Dios en el varón es sujetándonos a pesar de esa imperfección o a pesar de que no lo hagan de la mejor manera posible.
disposición a aprender. Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto requiere humildad de corazón. Las mujeres, para estar sujetas a vuestros maridos, de la misma manera que determinarse a amar a sus esposos y a sus hijos es un llamado a morir a nosotros mismos, de la misma forma, el sujetarnos a otros es un llamado no solamente a la obediencia, sino a la humillación. Una vez más, la palabra nos lleva al ejemplo de Cristo. Si hay alguien que tenía la libertad de hacer lo que quisiera e iba a estar bien, era Cristo. Pero aún así, Él se humilló, se sujetó a las autoridades perversas, engañosas, se sujetó a un pueblo perverso que le odiaba, se sujetó a un montón de cuestiones que Él no tenía que sujetarse, pero por ser la voluntad de Dios, Él se sujetó, y ese es el llamado del Señor a las mujeres. Despreciar al esposo, en última instancia, despreciar la providencia, el diseño de lo que Dios preparó. Cuarto lugar, disposición a cambiar y crecer. Bueno, dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Es precioso por el lugar que le da. Uno, si mira con los lentes equivocados este versículo, puede pensar, bueno, al final la mujer lo ven como un elemento de trabajo, como alguien que solamente está limitada a su casa, pero acá está refiriéndose a la edificación de su casa, no en el contexto físico o material, sino el contexto familiar de personas que constituyen esa familia. Y la mujer que es sabia, la mujer que crece, la mujer que cambia, la mujer que pone en práctica la verdad de Dios es la que va a ser una bendición para su casa, es la que con la ayuda de Dios está edificando su casa. Bueno, el significado de la palabra sabio es que recibimos una instrucción, recibimos una enseñanza y entonces en esa sabiduría lo ponemos en práctica. Y la mujer sabia es justamente la que vive según los principios de la palabra de Dios, según la verdad del Evangelio, la que procura poner en alto los mandamientos de Dios por sobre su propia persona. Disposición a honrar. 1 Pedro 3:5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras vinisteis a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bueno, el honor, el reconocer al esposo, es reconocer a Dios, es ayudar a su esposo a tener el terreno propicio adecuado para llevar adelante su llamado y su tarea. Pero por sobre todas las cosas es honrar el diseño y la palabra de Dios. Disposición a luchar contra el pecado. Bueno, esa es una tarea que hombres y mujeres tenemos por igual. Los hombres y las mujeres necesitan recordar constantemente que somos pecadores. Somos pecadores, vamos a pecar contra Dios, vamos a ofender a Dios y eso no puede quedar como si nada pasara. Deberíamos ser responsables, intencionales en tratar con las malas hierbas en nuestro corazón. Así decían los puritanos, el pecado es malas hierbas en nuestro corazón. Y nosotros al identificar una mala hierba no podemos darle lugar para que crezca. Sabemos el desastre que eso puede hacer. Debemos tener esa disposición de luchar contra nuestro pecado. Tercero, la promesa. El sustento divino para el llamado. Dios no nos impone un mandamiento sin antes darnos la garantía de que Él nos ayudará a cumplir con ese mandamiento. Dios no exige sin antes recordarnos que Él nos va a sostener. Isaías 41:10 dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso es saber que Dios está presente, dispuesto y activo
en participar y en ayudarnos a llevar adelante este diseño que Él preparó. Él no solamente le dice a las mujeres, yo quiero que sean este tipo, esta clase de mujeres, sino que yo te voy a ayudar por medio de la gracia, por medio de la palabra, a ser esa mujer. Yo te ayudaré, dice el Señor. La mujer que es llamada a ser ayuda, idónea para el varón, será todo el tiempo ayudada por Dios a llevar adelante esta tarea. Esto crea una relación gloriosa con Dios, una dependencia maravillosa con Dios. Ella ayuda a su esposo y Dios le ayuda a ella. Hay un principio en las Escrituras que el Señor dice, hablando de dos cristianos, si este cristiano no está en paz con su hermano y no arregla las cosas con su hermano, entonces Dios que está en los cielos, dice, no está en comunión con ellos. Mi Padre que está en los cielos cerrará su corazón. Cuando nosotros despreciamos esa figura o ese diseño de Dios, es como que está sucediendo la misma situación. Dos hermanos, un esposo y una esposa en el Señor, son dos hermanos, y esta hermana, la mujer, no está dispuesta a asumir ese rol. Bueno, es como que está oponiéndose a Dios, está yendo en contra de Dios. Pero cuando hay disposición, cuando hay un corazón tierno, humilde, bueno, la promesa es lo que leíamos en Isaías 41:10. Yo te ayudaré. Yo estoy contigo. Bueno, la mujer en el diseño de Dios es imagen de Dios como un complemento indispensable, el reflejo del carácter ayudador divino, como un instrumento de edificación para su casa y como una portadora de la gracia de Dios en el lugar. La mujer no fue creada para competir con el hombre, sino para complementar, para ser completo lo que jamás podría ser ese hombre sin la ayuda de la mujer. Y esto nos retrata a la mujer como la gracia de Dios. El hombre no es llamado a ser ayuda idónea. Si el hombre es llamado a ayudar, a proteger, pero de manera preciosa la mujer puede modelar la gracia de Dios que viene a nosotros para ayudarnos, capacitarnos, sostenernos y seguir adelante a pesar de nuestras debilidades. Hermanas, sé que esta enseñanza es mucho más extensa de lo que hemos podido ver, pero creo indudablemente que nos ayuda a entender cuál es el llamado de Dios para ustedes. Y el ánimo no es desalentar a nadie, todo lo contrario, el ánimo es ver mi realidad. Como los hombres, esto no puedo hacerlo, pero siempre debo recordar, el Señor dijo, yo te ayudo. Confiemos en eso, descansemos en esa verdad y el Señor fielmente pueda mostrarnos cada día en desarrollar esta función de ser ayuda idónea, pero también de ver cómo Él fielmente nos sostiene y nos ayuda para seguir esta verdad en nosotros. Amén. Bueno, oremos y terminamos. Señor, Padre, gracias por Cristo, gracias por su bondad, gracias por la instrucción, gracias, Señor, porque necesitamos tanto tener el modelo apropiado para mirar, para seguir, para imitar. Y cuántas veces el mundo nos presenta, Señor, modelos completamente ajenos o contrarios, Padre, a tu palabra, a tu verdad. Te pedimos, Señor, que en esta tarde nos ayudes a meditar en tu palabra y que cada hermana y aún cada varón pueda entender esta verdad y ser, Señor, complementarios, que nos ayudemos unos a otros a poder vivir en esta atmósfera espiritual, en esta realidad santa que tú has diseñado para cada uno de tus hijos. Señor, bendice tu palabra, bendice a nuestras hermanas, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.